Amigos, bienvenidos. Me encanta saludarlos para presentar hoy otra emisión de Egresados por el Mundo, una serie de programas especiales en torno a la celebración de los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a viajar rápidamente a México. En México nos encontramos a Mario Londoño Calle, nativo de Popayán. Con el tiempo, su familia se afincó en el eje cafetero, específicamente en Armenia, pero él hizo toda su carrera con este vínculo en la ciudad de Pereira hasta 2015, cuando se licenció en música. Mario, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a este programa. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mario, 2015, licenciado en música. Cuéntenos actualmente qué hace usted en México. ¿Cuál es su trabajo en detalle? ¿Cuál es el sitio donde ejerce su función y la cotidianidad de un licenciado en música? Pues bien, yo estoy trabajando ahora con The Anglo-Mexican Foundation, que es una de las fundaciones pues, más significativas de México, del país. Y estoy en la parte pues, de educación. Yo soy licenciado en música, ejerzo cátedra como músico y también como formo maestros. Soy magíster en educación de la Universidad de Buckingham. Entonces también doy conferencias, pláticas y asesorías sobre todo para IB, para International Baccalaureate. Mario, la fundación trabaja naturalmente en el sector educativo, pero hablemos en general de la fundación, del impacto, de la historia, de la función en México y en el mundo, de la proyección con Inglaterra. ¿Cómo es ese entorno y usted cómo se vincula a la fundación? Pues la fundación se radica en México por allá hace 80 años, o sea, es cuando salen refugiados de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y se radican acá en la Ciudad de México. México es el país que de Latinoamérica, es el país que recibe más judíos y gente que estuvo damnificada por la Guerra Mundial. Entonces, a raíz de eso, forman un convenio entre México e Inglaterra. Entonces, hay una aproximación entre los dos países. La fundación brinda asesorías educativas, puros servicios educativos y se comunica directamente con la Universidad de Buckingham, ¿sí? Entonces, tiene muchísimas áreas, es muy grande. Está The Anglo Arts, que organiza conciertos, que trabaja con Bellas Artes aquí y allá en Inglaterra. Tiene la parte de educación en el inglés. Es la empresa que certifica el inglés aquí en México. Hace los exámenes de CAES, de IELTS, toda esa vaina. Y también tiene todos los estratos educativos, desde kinder hasta universidad. Y yo trabajo sobre todo como maestro en el área de secundaria. Soy maestro de música. Es Music and Drama, lo que yo dirijo ahí. Soy el líder de academia, es decir, yo dirijo las academias de artes para The Churchill School. Esa es la rama, como que la parte de la empresa en la que estoy yo propiamente, The Churchill School. Y además de eso, pues doy capacitación a maestros sobre International Baccalaureate. Entonces, es una fundación que tiene mucho impacto aquí en México, que tiene mucha historia aquí en México, que es muy estable, es decir, tiene muchos beneficios para quienes trabajan y para quienes hacen parte, o sea, estudiantes también. Entonces, sus convenios permiten la movilidad entre Inglaterra y México. Y yo llego a la fundación casi que por accidente, hermano. Yo, después del terremoto de 2000, yo trabajaba en otra empresa y después del terremoto del 2017 que hubo acá, yo quedo sin trabajo. O sea, me impacta muy fuerte el terremoto y paso un año sin trabajar. O sea, un año con la decisión de yo no vuelvo a dar clase y sobre todo yo no vuelvo a trabajar con niños. Esa era como mi idea. Sí, pero pues el hambre apremia, ¿no? Entonces por ahí alguien me dijo, no, pues me encontré con la vacante de que estaban buscando maestro y yo me presenté como sin ganas, ¿sí? Y terminé pasando todas las pruebas y terminaron ofreciéndome el puesto y ahí me volví a enganchar otra vez con la educación, con la enseñanza. Entonces fue realmente como un milagro, como una bendición para mi vida, porque eso me cambió muchísimo la perspectiva.
Entonces, estoy muy orgulloso que llegué por mérito propio, ¿sí? De que presenté todas mis pruebas, de que me evaluaron y sobre todo es que manejo el estándar el estándar de Inglaterra, porque es parte del bachillerato internacional, entonces es un nivel de exigencia muy, muy elevado, ¿sí? Y bueno, también le debo mucho a la UTP porque el diploma de la UTP y sobre todo ese diploma de excelencia que a mí me dieron me abrió las puertas, o sea, sobre todo me dio credibilidad, ¿sí? Entonces, sí, así es como me vinculé y así es como estoy ahorita trabajando. Mario, vamos a dedicar unos minutos a UTP, pero antes yo quiero hablar de la realidad de Mario Londoño en México. Usted también de la perspectiva de la educación ha continuado con su trabajo como solista, como guitarrista clásico. ¿Qué repertorio, qué presentaciones, cómo ha ido avanzando usted ya como músico en sí? Bueno, yo tuve parte también de lo que me ofreció la UTP es que gracias a la UTP es que yo llego en contacto con el maestro Antonio Rodríguez. Sí, entonces, Antonio Rodríguez es uno de es el gran maestro cubano en la guitarra clásica y él se establece aquí en México y él me acepta en su cátedra y yo pues estudio en la UNAM con él y desde que llegué aquí hasta hace 2 años no interrumpí clases con él, o sea, siempre seguí mi formación con él en la parte de ser concertista. Y eso me dio pues mucha seguridad, me dio una escuela, me dio sentido de pertenencia con esa escuela y me abrió puertas con conciertos. Entonces, aquí en la República Mexicana he tocado en muchísimas partes, ¿sí? En muchos lugares, Playa del Carmen, en Tasco, en Culiacán, ¿sí? En la Ciudad de México, en muchísimos auditorios. Esta es una ciudad que tiene un impacto, o sea, cultural, un acervo cultural grandísimo. Entonces, tiene cientos de museos, literalmente cientos, o sea, la última vez que yo superé más de 170, pero a cada rato yo escucho, abrieron otro museo y cosas así. Entonces es una ciudad con mucha cultura. Entonces hay mucho lugar en donde tocar, ¿sí? Y bueno, mi formación y mi estudio, mi entrenamiento no lo he terminado. Básicamente, ahorita estoy grabando los estudios de Villalobos. Estoy grabando un disco con los estudios, los 2 estudios de Villalobos. Y el repertorio más, o sea, el último que he movido desde hace, yo creo que unos 2 años, es puro repertorio español, de Isaac Albéniz, de Granados, y toda esa guitarra española. Estoy hablando con Mario Londoño, un licenciado en música en 2015 en la Universidad Tecnológica de Pereira, y ustedes ya han escuchado su historia, la vida cotidiana, el día de hoy. Nos vamos a devolver antes de 2015 para hablar de Mario y la Universidad Tecnológica de Pereira y específicamente del programa de movilidad internacional de la Oficina de Relaciones Internacionales, porque la historia de Mario es muy importante desde ahí. Nos explica en alguna medida por qué terminó trabajando en México, incluso graduándose en México. Mario, ¿cómo es la historia? Vamos a los últimos semestres. Usted está en la universidad estudiando regularmente, haciendo el oficio cotidiano, pero entonces se presentan opciones y oportunidades. Enlacemos esa historia, hagamos memoria. Va, pues yo llego a la UTP y yo siempre fui muy curioso de todo y sobre todo yo crecí con la mentalidad siempre de salir, o sea, era como la mentalidad de la casa, porque yo estaba en Popayán, sí, y Popayán es una ciudad histórica, muy bonita, sí, pero tiene poco impacto en la nación, es decir, hace años que no suena, hace años que no hay un representativo de Popayán, sí, y entonces mi hermano y yo crecimos con esa idea de salir. Entonces, cuando yo llego a la UTP, nunca me olvido que por Facebook precisamente fue que me llegó la notificación de Relaciones Internacionales. Ven y pregunta y va. Entonces, por preguntar no cobran. Entonces yo me fui un día y pregunté, vea, ¿para dónde tienen, que para música qué hay? ¿Sí? Y lo interesante fue que las señoritas que atendían llegaron y me dijeron, para música nunca nos han preguntado. ¿Qué hay? Entonces una volteó a mirar a la otra, no sé, pues volteemos a mirar y empezaron a buscar y encontraron que había una en Canadá y había otra en México. ¿Sí? Entonces, ¿México cuál? No, pues la UNAM. ¿Qué se necesita? Ya me dieron lo que se necesitaba y todo eso. Yo nunca me olvido que yo esa noche llegué y le dije a mi mamá, mi mamá estaba en Popayán y hablo con ella en la noche y le digo, pues me presenté a una convocatoria para ir a México, ¿sí? Para ir a estudiar a la UNAM. Y mi mamá me dijo, plata no tiene. Y yo dije, pues si no sale mamá, pues
Si sale y no tengo plata, pues digo que no y ya, ¿no? Entonces ese fue el asunto. Consigo todo, las cartas de los maestros, de las maestras allá que me ayudaron, sí. Me acuerdo mucho de Jorge Tallo, que él me apoyó bastante en ese proceso, sí, de Alejandro. Entonces, ya, yo presento todos los papeles y así. Y cuando sale, o sea, en esa época, cuando yo viajo acá a México, que fue en el 2013, un boleto de avión era muy costoso, o sea, esa era la preocupación. Hoy en día son más relax, ¿no? Hay empresas que rebajan mucho el precio, bueno, quién sabe, por la pandemia, pues. Pero en esa época era muy duro, era un gasto fuerte, ¿sí? Y la UTP me apoyó con el viaje también. Entonces se me brindó todas las puertas para venir acá. Me llegó la carta de aceptación de la UNAM y yo vine acá y ver este contexto de acá, pues, o sea, en Colombia desafortunadamente no hay mucho dinero para la cultura. Y cuando yo llego acá a la Ciudad de México y veo la biblioteca de música que tiene la UNAM y salas de conciertos y clases magistrales y una cantidad de cosas y maestros importantes y cosas así, entonces me da la oportunidad de concretar, sobre todo de darme cuenta cuáles eran las cosas buenas que yo traía ya de la universidad y cuáles eran las cosas que yo tenía que fortalecer. Entonces me pone como en un contexto, sí, un poco más internacional para saber bien en dónde estaba. Entonces sí, yo llego acá y empiezo a abrir puertas, a buscar camino y todo eso. Se suponía que era solamente 6 meses, eso se alargó, ¿sí? Y pues terminé haciendo las últimas materias de la licenciatura acá y regreso solo a Colombia a presentar mi tesis y ya, y ahí inmediatamente yo ya tenía puertas acá abiertas, me regreso y incluso el grado fue online y fue bonito porque también, también fue muy bonito porque mi mamá sola, ella solita fue allá a rectoría, todo eso, a recibir mi diploma, ¿sí? Entonces fue muy bonito porque allí las secretarias le hicieron como una ceremonia a ella, pues ella era el artífice de todo ese estudio que yo tuve, ¿sí? Y de empujarme a irme a Pereira y de apoyarme acá en México y todo eso. Entonces, para ella fue muy bonito esa celebración, ¿no? Sí, y entonces, sí, pues así fue como la UTP me apoyó y me abrió las puertas. Y sobre todo lo que yo digo que me dio la UTP fue que me dio credibilidad, ¿sí? La universidad tenía peso, tenía acreditación, estaba conectada con la UNAM, fue fácil el trámite porque estaba acreditada, ¿sí? Me permitió luego ingresar a Buckingham sin ningún problema, a estudiar en la Benemérita de Puebla también, ¿sí? Entonces fue muy significativo y mucho el apoyo, o sea, le debo mucho de lo que soy ahora y cómo estoy ahora a lo que fue la UTP y esa parte de relaciones internacionales. Mario, usted me dejó pensando en el momento en que usted pregunta que si hay opciones para música y le dicen, bueno, pero poca gente pregunta por música. Pero ¿de dónde sale como esa intuición, ese deseo de decir, bueno, yo voy a ser el primero, voy a hacer el intento y esto me podrá resultar? ¿De dónde salió como esa intuición? Hombre, yo puedo llegar allá. Sí, pues vea, eso es crecer con hambre. Eso es que uno tiene que crecer con hambre. Me refiero en el buen sentido, o sea, no éramos ricos en la casa, ni mucho menos, o sea, siempre vivimos con apretados, sí, pero siempre fue con la mentalidad de que hay algo más, de que podemos hacer algo más. Y de hecho aplica no solamente para mí, aplica para mi hermano. Sí, mi hermano ahorita vive en Canadá, sí, y es uno de los artistas visuales, pues, más importantes en el medio del cine. Entonces, es por lo mismo, es que crecimos con esa idea de salir. Y yo nunca me olvido unas palabras que me dijo mi hermano cuando yo estaba todavía en conservatorio, cuando yo estaba pequeño allá en Popayán. Nunca me olvido que se presentaba el maestro Ricardo Cobo en Cali, ¿sí? Y el maestro, o sea, iba a dar una clase magistral y la clase magistral era gratuita. Pero la mentalidad de todos mis compañeros allá en el conservatorio de la Universidad del Cauca era, pues yo no me presento porque yo todavía no estoy a nivel, no éramos aprendices con obras de 8 compases, de 16 compases, media paginita y sí. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a tomar clase magistral frente a público con un maestro pues de ganador del Guitar Foundation of America? Entonces era la mentalidad de ellos. Yo me acuerdo que le comentó a mi hermano mayor, y mi hermano me dijo, hermano, usted es que vaya,
vaya, y si le dicen que no, pues ya, pero de pronto le dicen que sí. Y así efectivamente fui y me dijeron que sí, y el maestro me dio clase, y ese fue como lo que me abrió las puertas y me dijo, pues por preguntar no cobran, ¿sí? Y por ir y arriesgarse, lo peor que le puede pasar a uno es que le digan que no. Entonces, ya, no pasa nada. Entonces fue exactamente lo que me impulsó cuando yo supe que tenía eso de relaciones internacionales en la UTP, ir a preguntar, de pronto si sale, si no sale, pues qué, perdí solamente la caminada. En el ejercicio cotidiano en la fundación, dando clases, pero también como solista de guitarra, recorriendo distintos escenarios donde la cultura tiene muchas posibilidades y haciendo una evocación de su formación, del salón de clase, de los maestros, del programa. ¿Qué recuerdos profundos tiene de la universidad que lo hayan impactado realmente dentro de su sensibilidad, desde el escenario académico, pero también desde el personal? ¿Qué se puede reseñar? A ver, como le digo, a mí lo que me dio más que todo la UTP fue impacto, o sea, en el sentido de que me dio credibilidad. El diploma me dio credibilidad para abrirme puertas, ¿sí? El hecho de que fuera licenciatura. Sí, fíjese que en Colombia los que son, o sea, siempre crecí con los que son licenciados, los que son profesores, porque en Colombia solo los licenciados son los profesores, ¿no? Entonces, los que estaban en eso como que no eran tan importantes, ¿no? Como que era gente, no saqué buenas pruebas o cosas así por el estilo. La mentalidad de casi todos los instrumentistas en Colombia, me refiero a los músicos, es yo quiero ser concertista, ¿sí? Y yo quiero vivir dando conciertos y todo eso, que es muy bonito, ¿sí? Pero no es real, no es factible. O sea, si incluso imagínense ahora con la pandemia, con esa gran pandemia, los grandes concertistas están allí estancados o estuvieron un tiempo estancados porque no tenían escenarios, ¿sí? Entonces, ser concertista es muy berraco y depende de muchas condiciones que nosotros en Colombia de pronto la tenemos de para arriba, ¿sí? La licenciatura, ¿qué te permite? La mentalidad cuando yo empiezo a viajar y veo en otros países, ¿sí? Veo que la mentalidad de la gente es, usted es maestro, wow, increíble. Usted da clase, increíble, ¿sí? Usted, o sea, esos ingleses por algo son países desarrollados y es que ellos la tienen clara. Ellos saben que en eso se basa la estabilidad del Estado, ¿sí? Entonces, si hay educación y sobre todo si tengo buenos maestros, yo aseguro buenas generaciones de todas las carreras, ¿sí? Entonces, ellos le apuestan a eso. Cuando yo salgo aquí y veo eso, cobra mucho sentido las materias pedagógicas de la Universidad de la UTP, ¿sí? Uno como instrumentista se puede formar hasta solo hoy en día. La prueba es YouTube. Uno abre canal de YouTube, uno puede incluso contratar clases online con Joaquín Clerch en Alemania, ¿sí? Entonces, es posible. O sea, la parte instrumentista se puede formar de muchísimas maneras y depende mucho de la pasión y del compromiso que uno tenga de moverse, ¿sí? Entonces, uno como músico tiene esa pasión, uno la forma. Pero la base teórica, ¿sí? La estructura, es lo que te da las herramientas para desenvolverte en un medio exigente. Si tú vas a Europa como instrumentista y vas a hacer una maestría como instrumentista, ellos asumen, tú ya tienes pedagogía. Ellos asumen, tú ya estás formado en eso, ¿sí? Y vas a hacerlo porque vas a ser instrumentista, porque quieres algo muy específico, ¿no? Por ejemplo, en Kingston, en la Universidad de Leeds, las preguntas para la maestría eran muy específicas para entrar. Era exactamente dime qué repertorio quieres tocar y por qué lo quieres tocar. ¿Por qué? Porque les interesa la investigación, porque les interesa que el músico piense, ¿sí? Y tenga un impacto. Eso es lo que me brindó la UTP, que cuando yo llegué aquí ya estaba un poco conectado con esa teoría, con ese tipo de práctica, ¿sí? Y me permite sobre todo las herramientas para yo encontrar la información que necesitaba solo, porque muchas veces me vi así embaucado. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo doy la clase mañana? Mañana me observan la clase, que eso es muy común, ¿no? Se te meten a tu clase dos observadores y te anotan todo. Entonces, ¿cómo la organizo de manera que sea creíble, que los estudiantes tengan un aprendizaje en la clase? Entonces, no solamente te toca ser muy buen músico, te toca también ser muy buen maestro. Las dos cosas son difíciles de encontrar. Entonces, esa iniciativa
de la universidad, de la UTP, de querer formar licenciados, la iniciativa es muy buena, va bien encaminada. O sea, ese es el enfoque que debe tener el país ahora. Vamos, Mario, a los escenarios cotidianos, pero a los escenarios del recuerdo. Esos primeros años de la Universidad Tecnológica de Pereira, un poco la soledad, si se quiere, la orfandad, con la familia en otro lado, viviendo en un apartamento. ¿Cómo le iba a usted en esos primeros semestres, desde la socialización, desde la vida misma, desde La Plata, Mario? ¿Qué recuerda de esa experiencia? Vea, yo tengo una cantidad de anécdotas de eso que ahora me acuerdo y me da, o sea, son muy jocosas, ¿no? Una sí que recuerdo bastante es que me pasó esto. Vea. Yo me quedé, un día me pasó esto. Yo compraba, hacía un mercadito, pues, para mí, ya lo tenía súper medido, ¿no? Y cocinaba para mí, y era así, pues, lo justo, ¿no? Para sobrevivir. Y un día compré un berraco pollo y el pollo venía dañado y me tocó botarlo. Y ese fue, me quedé sin comida. No, yo estaba, pero me dormía para no pensar en la comida. O sea, yo decía, pues, ¿cómo hago? Pues me duermo, pues, pero empecé a soñar que comía. Entonces, no, yo estaba desesperado hasta que era un jueves, nunca me olvido, ese jueves yo decía, no aguanto más. Y el jueves allá, yo no sé, todavía está el éxito allá, pero había un éxito allá cerca del centro, ¿no? Y los jueves salía las empresas ponían las muestras, ¿no? O sea, te ponían cola granulada y había un tarrito con cola granulada, te ponían arepas y ahí estaba la muestra de arepa. Yo dije, no, yo no aguanto más. Y entré al éxito, agarré un carrito y agarré a mercar. Yo empecé a comprar todo lo que me ofrecían, no me importaba si me gustaba, si no me gustaba, no, yo para adentro, me acuerdo que me regalaron una Sprite de 2 litros. Y yo llegué a la casa tomándomela. Cuando ya estuve ya al carrito lleno de cosas y yo ya satisfecho, ya me regresé a la casa. Así la pasé. Las historias de nuestro invitado que está en México y que comparte este escenario con nosotros, que pretende en un nuevo aniversario de la Universidad Tecnológica de Pereira, 60 años, reconocer el trabajo de los egresados por el mundo. Mario, como lecciones, yo creo que hay muchas en haber conseguido ese éxito académico, ese éxito personal, la gratificación de hacer un oficio que uno quiere, que es lo verdaderamente importante. Yo creo que historias como la suya, como la de muchos egresados, son muy provocadoras. Qué bueno mirar como cuáles son los ejes de esos resultados. Usted ya los ha puntualizado aquí, pero qué bueno volverlos a oír. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué hace uno para poder encontrar la felicidad de poder hablar tranquilamente y con emoción de lo que uno hace? Porque usted así lo verifica, habla con tranquilidad de su logro y su trabajo. ¿Qué lecciones hay ahí que usted nos pueda compartir? Pues, vea, no, una cosa que uno tiene que estar muy consciente, sobre todo en una carrera, entre comillas, no convencional, porque en Colombia no es una carrera convencional. O sea, quienes toman la decisión de estudiar música, es una decisión difícil, ¿no? Yo recuerdo que mi familia, no propiamente mi núcleo cercano, o sea, mi mamá y mi hermano siempre me apoyaron, pero sí yo recuerdo que tuve familiares que me decían, bueno, ¿y usted de qué va a vivir, no? Entonces, una cosa que uno tiene que meterse en la cabeza es que puede hacer en carreras no convencionales o en las carreras que supuestamente uno tiene más éxito, ¿no? Porque hay unas carreras que tienen como mayor impacto en Colombia, ¿sí? En todas uno tiene asegurado el fracaso, ¿sí? El cuento que uno crecía de que uno veía abogados manejando taxis y todo eso. Yo creo que la razón por la cual una persona está luego sobreviviendo en actividades que no fueron su profesión, las cuales no estudió, ¿sí? Tiene que ver mucho con el en realidad estudiarla por pasión. Esa es una ventaja para la mayoría de los que estudiamos música. Nosotros lo estudiamos por pasión, ¿sí? Si uno tiene pasión, le vaya bien, le vaya mal, uno sigue obstinado con esa meta, ¿sí? Yo seguía obstinado con la meta de que yo tenía que ser músico, con que yo tenía que ser concertista, con que yo que tenía que tener la maestría. O sea, esa era mi obsesión, ¿sí? Y si iba a tener éxito, era muy, o sea, el panorama era muy pesimista, era muy negativo, ¿sí?
pero uno está por pasión. Entonces uno por pasión, uno no ve cosas buenas, uno no ve cosas malas, uno solo sigue. Es como estar enamorado, ¿no? Uno se enamora de la mujer que no es y está allí, dele y dele y dele y dele. Es exactamente lo mismo. Uno tiene que tener pasión para esto. Entonces, ya si uno tiene pasión, le aseguro a cualquiera que le llega, la oportunidad llega, y lo importante es estar listo para cuando llegue la oportunidad, ¿sí? Si uno se relaja y porque no tiene trabajo o porque el panorama se ve difícil, dejo de estudiar, en ese momento le aseguro, llega la oportunidad y la pierde. De hecho, le cuento algo. Hace poco, relativamente poco, hace como 2 años, me pasó esto. Me preguntan, ¿sí? De la fundación para una plaza, para un trabajo muy bueno, ¿sí? Que si tengo a alguien, ¿sí? Porque lo necesitan contratar ya, o sea, hace falta ese puesto y lo necesitan ya, ¿sí? Yo inmediatamente, pum, conecto con alguien, mira, está esta plaza de trabajo, es muy buena y te contratan ya, y yo estoy seguro que si yo te recomiendo, ahí mismo lo hacen, no lo piensan, ¿sí? ¿Cómo vas con el inglés? No, mano, mal, ¿sí? Entonces, esa parte de la formación es la que tiene que ser uno, la que uno tiene que tener integral, la que uno tiene que abarcar todo, ¿sí? Darse cuenta de que si uno no tiene un segundo idioma, es más difícil obtener información, de que los libros de investigación son más confiables, son más confiables que en inglés que en español, ¿sí? Eso es una realidad. Uno tiene que estar preparado para todas las situaciones que de repente a uno le llega la oportunidad y que uno esté listo, ¿sí? Entonces, eso es lo principal, lo que yo digo, hacer las cosas con pasión y no dejar de prepararse, no dejar de estudiar por la cuenta de uno. O sea, la universidad le puede ofrecer a uno muchas cosas, pero si uno no tiene esa independencia, no hay manera de que la logre. Hoy compartimos en este programa con Mario Londoño Calle, egresado, licenciado en música en 2015 de la Universidad Tecnológica de Pereira, trabaja ahora en México y está aquí precisamente para celebrar con nosotros 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mario, muchas gracias, un abrazo, gracias por aceptar la invitación y nos encanta celebrar los 60 años de la universidad con un egresado que hace su trabajo en México. Muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias. Señoras y señores, les invito para una próxima emisión de Egresados por el Mundo, celebrando 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hasta una próxima emisión.